Hola amigos de YouTube, estoy tumbado. Si estoy tumbado, digamos que mi capacidad de raciocinio se multiplica. Si estoy sentado grabando un vídeo, automáticamente no paro de bostezar porque mi cerebro se sobrecalienta. He dejado la grabadora al lado para contaros una de las cosas que están destruyendo el tejido social, la civilización y a la humanidad en general. Era muy difícil de darse cuenta porque esto es como abrir la caja de Pandora. Irónicamente he estado viendo el touch del God of War 3 a cámara por 2, puesto que cada año es un año menos de vida. El tiempo cada vez vale más porque disponemos cada año de menos tiempo. Lo que antes podía hacer de chiquito ya no lo puedo hacer a esta edad porque antes podía permitirme el lujo de despilfarrar. Por eso que ya con ese cabo suelto de saber cómo acaba ese invento payo llamado God of War, que se acaba haciendo la autoinmolación y que simplemente es un tipo atormentado por las kitsunes, tan duro que es capaz de cargarse a Hades, a Ares, a Zeus, y no es capaz de... Bueno, se carga, le parte el pescuezo a Hera también. Por eso se llama Hera, porque Hera ya no es. Macho, se carga hasta a Cronos. Se carga hasta el tiempo, macho. Y no es capaz. Bueno, y también se carga a Afrodita, si quieres. Y eso es, tío, que somos todos, en el fondo somos como el pinche Kratos. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Se tira por ahí, por el primer capítulo, ¿no? De esta trilogía paya. Porque Esparta era el territorio más payo que había en la tierra. No tenían ni siquiera jarrones ornamentados, no tenían sedas, no tenían casas, digamos, lujosas, ¿no? Vivía como en la época del martillo y ya sabemos lo otro. Y nada, ese invento payo, todo lo que tenga el color rojo payo, pues no es más que una apología al tema que vamos a hablar, un tema que es pues, mitológico. En los albores de la humanidad siempre nació el mito para poder describir el qué coño hacemos aquí. La ciencia no va a investigar qué hacemos aquí porque no, los que saben qué hacemos aquí no les conviene que sepamos qué hacemos aquí. Este tema tan trascendental demuestra que el hombre y la mujer representan dos polaridades magnéticas, no solo espirituales, sino también científicamente hablando, representan dos polaridades de un imán. El polo menos de las kitsunes es un polo base, un polo tierra, un polo support. Y el polo más es el polo masculino expansivo, ya lo dicen. Masculino, femenino, menos, femenino, masculino. El toma y daca entre el polo más y el polo menos es lo que crea toda la mitología adrede para que no investiguemos la raíz del problema. El hombre tiene tres fases, la mujer tiene tres fases. Cualquier otro puede sacarse la regla de medir y decir, no, yo tengo 25 centímetros de chota, que luego diga otro, pues yo la tengo enrollada en la cintura como si fuera Raditz. Luego va otro y dice, pues yo la tengo como un vagón de metro, que incluso el metro tiene que pillar las curvas no muy cerradas para no partírmela porque la llevo en varios vagones.
Y luego va otro y dice, pues mi pija es la serpiente del mundo, la serpiente con la que se comunica Atreus en las siguientes sagas. O sea, en una saga se hace el harakiri y luego en la otra se ha ido allí. Si es que es ficción y vivimos acorde a la ficción. Esa inversión para ver el TAS, que lo puse a cámara rápida, ha sido 1 hora y media de socioantropobiología que me ha venido de perlas. Para daros esta idea. La mujer es el polo negativo. El polo negativo es un polo que si no puede cargarse, no tiene carga. Si empieza a cargarse se deteriora, se corrompe y se estropea y deja de atraer. Simplemente es un ser que ya no es fértil. El hombre nació para tener la polaridad más. La polaridad más hace que se expanda, que crezca y que se autorrealice de corrupción a, digamos, beatitud. El hombre tiene que ser el polo masculino y la mujer tiene que ser el polo femenino. Si el polo femenino intenta ser masculino y el polo masculino intenta ser femenino, se crea una cosa que se llama IGUALDAD. No se puede decir porque aquí está YouTube saludándonos desde la nube Quinton, saludándonos desde el cielo como Mufasa. Eso sí, están bien vivos. Y eso era que digamos que lo separaremos en 3 fases, porque al fin y al cabo todo es nada más y nada menos que la reinterpretación de lo mismo. Culturalmente, socialmente, este es mi axioma. El hombre tiene 3 fases. La primera fase es la del esclavo, la segunda fase es la del santo y la tercera es la del héroe. Que todo esto ha sido tergiversado en las escrituras de todo sitio que se precie para el desempoderamiento más absoluto. Y la mujer tiene 3 fases. La fase perfecta, la fase maravillosa, la fase con pureza, la fase gato, gatito. Qué casualidad que lo dicen pussy. La fase pussy, la fase support, la fase que te cura las heridas del alma, la fase que haría un mundo mejor, lleno de poesía y de florecillas creciendo por el asfalto. ¿Qué pasa? La siguiente fase es la fase león, en la que se crea una leona invasiva, depredadora, caprichosa, pero sobre todo selecta. Su tercera fase es la esfinge, en la que la crueldad no solo es física, sino ya es también intelectual. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, amiguitos de YouTube, que el hombre, su primera fase sea literalmente una mierda en la que es un esclavo y se acaba convirtiendo en héroe? ¿Y cómo puede ser que las kitsunes empiecen en la fase más dulce, tierna? Porque lo más bonito que hay en este mundo, una de las cosas más bonitas que hay en este mundo son los gatos recién nacidos. Los animales recién nacidos son todos preciosos, excepto algunos pájaros que son feísimos. Y eso era. ¿Cómo puede ser que el hombre empieza fatal y puede acabar fatal? ¿Y cómo puede ser que la mujer empiece de una forma maravillosa, directamente del paraíso, a convertirse en esfinges? Muy sencillo. Esto llevo ya 9 minutos para plantear esto, que esto es una ciencia, socioantropobiología, que simplemente demuestra que el hombre es esclavo de la esfinge. Y cuando el hombre es un héroe, convierte a la mujer en un gatito. Y la fase intermedia no es nada más y nada menos que una lucha de poder que se ha ido desembocando siempre, que es el santo y los leones.
la agresividad del león, de la leona, contrarrestada por la paciencia, el estoicismo del hombre santo. Podrían decir, no, es que la fase santo va después de la fase héroe, porque tienes que desapegarte de tu ego, tienes que ser una masa amorfa de energía, sin nombre, sin identidad, el ego es el mal, tú tienes que ser gregario, tienes que servir a los demás como un esclavo. Y eso llega a volver a lo mismo. El hombre cuando recibe su carga, cuando ahorra energía sexual, cuando tiene proyectos, cuando tiene metas, cuando ama a las mujeres con toda su alma, automáticamente la lujuria es sustituida por amor. Y ese hombre es el que es un esclavo, que tiene que vivir para ella, dárselo todo, porque él quiere, porque él cree que eso es lo adecuado, porque cree que la polaridad va para abajo y no para arriba. Simplemente ese ser se queda así el resto de su vida en una carga, pero una carga baja. Luego están los que trascienden y se convierten en santos, que en esta sociedad los llaman los locos, ya sea las personas que tienen esquizofrenia, las personas que tienen Asperger, las personas que tienen un coeficiente intelectual superior a 120, y sabemos que en España si tienes un coeficiente intelectual superior a 120 es como en las autovías, te multan. Entonces ese esclavo no hará más que quedarse así el resto de su vida para mantener a la esfinge, que no hace más que destrozarlos. El hombre que se convierte después de esclavo en un santo tiene que saber que una vez entra en el ejército de esa cosa que llaman Dios, pero es una cosa tan sutil, tan omnipresente y tan científica que la gente simplemente no lo ve. Como no lo ve, ese ser simplemente va a ser tildado de enfermo mental, medicado, reducido, arrinconado. Y si te vas a un manicomio, 1 de cada 10 es capaz de liderar un país él solo. Y nada, ahí siguen, pudriéndose, en salas acolchadas y amordazados porque ellos mismos no se han dado cuenta de que son unos capullos y que no han podido romper su crisálida. La fase héroe. La fase héroe es porque esto hay que presentar, esta teoría no daría tiempo ni en 5 horas de presentarla bien. Esto es como una introducción. El héroe no es nada más y nada menos que el que ha vuelto a poner los pies en el suelo y el que dice, vamos a ver, vamos a prosperar, vamos a ser expansivos, vamos a ser responsables, vamos a ser poderosos. Todas las teorías siempre dicen igual, el secreto, todos comenzamos en la fase del atleta, luego del guerrero, del estadista y espíritu. Cuando en verdad es al revés, que todos empezamos en la fase atleta, pasamos a la fase de estadista, pasamos a la fase de guerrero y luego pasamos a la fase de espíritu. Pero es que todos nacemos en la fase de espíritu, de ahí que seamos tildados de esclavos. O sea, este es el croquis. El hombre es polo más. Cuanta más carga tiene, llegará a la locura, a la discrepancia, agnosticismo. Y luego pasará a la fase de héroe. De la responsabilidad. De, digamos, el poner las cosas en su sitio. El cosmos. O como dice Coto Matamoros, la God Army. Más tarde, las gatas, el gatito, Pussy, los gatitos adorables, cuando les permiten todo, cuando no tienen una figura masculina que pueda ser representada con dignidad, automáticamente van corrompiéndose, yendo a diferentes tipos de tíos, diferentes tipos de equipajes emocionales, distintos tipos de corrupción pasiva. Y van poco a poco convirtiéndose en esos leones que no han sido domados, que ni siquiera un domador de leones puede domarlos sin llevarse un zarpazo. Y más tarde, con el paso de la corrupción, se acaban convirtiendo en pinches esfinges que lo único que pueden hacer es dejarte sin
sin un puto bolívar en el bolsillo. Es por eso, amiguitos de YouTube, que la fase, como tío, tengo que hablar más de la fase de tío, porque el polo menos es el polo de la pasividad, y el polo de la pasividad no tiene apenas guión, simplemente es un resumen del resumen. Simplemente el polo menos, si es polo menos, es polo muy puro, muy limpio. Y si el polo más es polo más, se acaba la esclavitud en el mundo. Porque es muy sencillo, amiguitos de YouTube. Estar en la plantación de arroz, en la plantación de algodón, en la plantación de cualquier cosa, tirándose unos pedos ahí como si fueras un hipopótamo en tu pinche lago. No funciona así, amiguitos. No funciona así, porque todo el que se da cuenta de que la socioantropobiología juega en nuestra contra y empiezan a usar su inteligencia para modificar esas fallas que nos hicieron de programación base, esos automáticamente serán locos, porque lo único que buscarán en sus aposentos de ego será ser aceptados por los demás. Luego, cuando ese loco toque techo, toque suelo, toque fondo, impacte, se lleve su segundo trauma, automáticamente dirá: oye, es hora de bajar de las montañas, del peregrinaje, es hora de acabar la iniciación, es hora de dejar todos esos desorientalismos como hacer ayunos y bobadas, tales como meditar hasta que se te vaya el sentido, para volver a tu lugar y decir: aquí estoy yo, como polo más expansivo, a destruir la esclavitud de mí mismo y convertirme en un ejemplo en vida. Ahí es cuando se acaban ya todos los problemas. Ahí es cuando se acaba todo, porque un tío se convierte en un tío. Y por principios del nomadismo, una tía que se va con un tío que es tío, una de dos: o no tiene arreglo, o automáticamente se convertirá en ese tierno gatito de este paraíso llamado planeta Tierra. Esa corrupción es la que nos está embruteciendo. Esa corrupción es la que nos está haciendo una especie de analfabetos espirituales. El hombre pierde pelo, se queda calvo, se queda torpe, se queda feo, se queda destrozado. Y ya lo dice la ficción, todos los que consiguen empoderarse son seres que son repulsivos. Lord Voldemort, Darth Vader, todos estos personajes, yo que sé, Orochimaru, da igual la serie que veas de ficción, eso está en nuestro subconsciente. Todos esos seres que son feos y repulsivos son los que representan el empoderamiento, los que representan la fase héroe. Y luego los de la fase esclavo, que no quieren que nadie salga de esa fase, son los héroes. Ese es el primado negativo que se ha estado dando toda la vida. Darth Vader es un héroe, aunque esté tullido, aunque esté feo ahí, calvo, blanco como el jaspe, aunque esté hecho una mierda, él es el héroe, porque ha sabido trascender lo material y convertirse en un emperador, en un héroe, en un tipo que quiere salvar a la gente, a la masa de la esclavitud, y lo único que recibe es una paliza. ¿Por qué? Porque están las esfinges ahí con sus látigos atacando a sus esclavos para que sigan produciendo y manteniendo esta Matrix, que no hace más que venir de matriz. Es esa selva, esa jungla de esclavitud que hemos creado nosotros con esta confidencia, porque el tío que ha ganado mucho dinero lo primero que hará será comprarse un cochazo y no hacerse preguntas. En vez de optar por el gnosticismo, cargarse de energía masculina, ahorrando su energía sexual, trascendiendo, meditando, levitando, tal y cual, hasta el punto de decir: vale, ya he hecho mi comunión con esa verdadera cosa, que siempre le llamaron el diablo, cuando en verdad el diablo eran los otros, y esa cosa, esa fuente, esa energía, esa carga masculina que empieza a cargar y a cargar y a cargar, es hora de que una vez tengamos el arsenal completo, ir a la guerra de esa cosa, a la guerra de la God's Army. Mientras que suenan himnos, podríais coger esas canciones, yo que sé, himnos de Jerusalén y tal, y darte cuenta de que siempre fue la misma guerra.
La guerra del más para sacar, para convertir en más. El que es grande hace otros grandes. Y luego el menos simplemente en su pasividad tiene que admirar ese polo más. Porque solamente con la comunión entre el polo más y el polo menos se puede crear el rostro de Dios, tal y como decía Fernando Sánchez Dragó, que ya estará en el éter por ahí, resucitado, dando vueltas por ahí, o simplemente muerto, ¿quién coño sabe? Y eso era, amiguitos de YouTube, daros cuenta de que vosotros tenéis que volveros locos para luego acordaros. Me acuerdo de que era acuerdo. Porque qué mayor locura que ser esclavo y consentir eso a los demás que no lo son, esa es la locura. Pero una vez te curas de la locura, no haces más que volver al campo de batalla, sabiendo todo esto y devolviendo a esos maravillosos seres de la creación al puesto de gatitos simpáticos, serviciales, ese pequeño oasis que nos ha dado esa cosa para curar nuestras heridas del espíritu, del cuerpo y de la mente.